Tutorial cheques devueltos. Este tutorial se hace con la finalidad de llevar un control de los cheques devueltos que nos emiten el banco. Tenemos un drive llamado cheques devueltos. Abrimos el drive. El primer proceso que se hace con los cheques devueltos es que el banco se comunica directamente con la empresa a notificar que tiene un cheque devuelto. Nos indica el número de cheque, el valor y el motivo de la devolución y que nos acerquemos a retirar en las próximas 48 horas a lo máximo. La persona encargada y que está autorizada a través de una carta enviada por el gerente de la empresa o por el representante legal es por el momento la señora Yadira. Esa carta se emite cada 6 meses, entonces ella es la única responsable de hacer el retiro de los cheques devueltos que emite el banco. Una vez que ya nos entregan, tenemos el dato de la llamada telefónica del banco, enseguida lo que se hace es generar un correo con la información. Entonces llenamos el archivo de Drive con la fecha de cobro. Esto también la persona encargada de hacer el cuadre de bancos va a identificar que tiene un cheque devuelto por ese valor. Esto lo vamos a ver en el archivo de bancos. Entonces, si son distintas, si es la misma persona que hace el cuadro de bancos con el registro de los cheques devueltos, va a tener la facilidad de poder tener la información al instante. Caso contrario, deberán solicitarse en las áreas respectivas. Vamos a hacer el ejemplo del último cheque que nos devolvieron, el 1856 por un valor de 2,000. Aquí tenemos el cheque devuelto, 1856 por un valor de $2,000. Lo que se hace es ingresar aquí. Vamos a hacer, se anota la fecha de cobro, es decir, la fecha que nos entregó el cheque el cliente, cuál es la fecha de cobro en bancos, cuál es la fecha de la devolución, que por lo general siempre es al siguiente día de la fecha de cobro, a qué vendedor es el encargado de la cuenta o del cliente del cheque devuelto. Tenemos el número de cheque, el banco del cual nos están devolviendo, el banco del cual es el cheque, porque nosotros tenemos cuenta en el Banco del Pichincha, entonces siempre nos van a emitir el Banco Pichincha, es el banco del cliente. El nombre del girador es a nombre de quién está el cheque. La oficina es simplemente el dato de aquí del banco, el monto que es el valor, y el nombre de la cuenta es el nombre del cliente al cual se está afectando esta cancelación. Entonces se emite este cuadro y se lo envía. Vamos a hacer la prueba aquí. Copiamos desde la fecha del devuelto hasta el nombre de la cuenta. En ciertas ocasiones el encargado del banco indica el motivo de la devolución, otras veces hay que esperar a que el cheque ya, cuando lo tengamos en físico, poder identificar el motivo de la devolución. Copiamos toda esta información, redactamos un nuevo correo, pegamos e informamos con el siguiente formato. Nos dirigimos a la persona que es encargada del cliente, que en este caso es García Mayluz, está a nombre de Leo, que está a cargo de cobertura. Se informa que rebotó el cheque en número tal, de tal banco, del nombre de la clienta. Se envía el detalle del cheque devuelto y se solicita que por favor nos ayuden con la respectiva depósito del cliente. Le informan primero y en la brevedad posible el cobro del mismo cheque. Y adicional se notifica a la encargada de hacer el retiro del cheque, señora Yadira, favor retirar el cheque. Como título le vamos a colocar el número del cheque que es devuelto y el nombre del cliente. Esto va al vendedor y con copia a gerencia. Entonces enseguida la persona encargada, que es la señora Yadira, hará el respectivo retiro del cheque, y hasta mientras el vendedor ya le comunica al cliente que ha existido una devolución del cheque, el motivo, y que por favor nos ayuden con el cobro, con el respectivo pago. Entonces, una vez que el cheque ya nos llega, que sería después de 48 horas, la señora Yadira entrega el cheque al área encargada de los cheques devueltos. Se emite la anulación del cheque.
Entonces se verifica en el estado de cuenta del cliente. En este caso es la cliente García Mayluz. Y se le verifica el cheque, el número de cancelación del cheque. En este caso ya no me aparece porque el cheque, la cancelación ya fue anulada. Entonces lo que se procede a hacer es la anulación de la cancelación para que el cliente, el vendedor, perdón, pueda hacer el respectivo cobro. Una vez que tenemos los cheques, le adjuntamos también y le enviamos en el mismo historial del correo la foto de los cheques que nos ha emitido el banco para que el vendedor pueda mostrar a través de fotos de WhatsApp o a través de un mismo correo electrónico el respectivo cheque devuelto. Debemos recordar que como el día 3 ya se hizo el depósito del cheque en el sistema Orión, habrá que anular ese depósito para volver a hacer la anulación del respectivo cheque. Es un proceso que hace retroceder todo lo que ya se ha generado en el sistema Orión. Entonces, una vez que ya el cliente nos hace la respectiva cancelación del cheque, lo que vamos a hacer aquí es anotar en el estado como cobrado y tendríamos que hacerle la entrega al cheque al cliente del respectivo cheque ya rayado como anulado. Una vez que se entrega en visita el cheque, se pone como estado entregado. Aquí se llenan los datos de los depósitos que el cliente ha ido cancelando. Puede ir cancelar con cheques o con depósitos enseguida. Lo importante es que se haga el cobro lo más pronto posible, debido a que ya se cuenta con ese dinero para hacer la planificación de pagos de la empresa. Entonces aquí se anota los depósitos, las fechas, el valor, nuevamente la información, y el saldo al final tiene que quedar cero. Adicional, también se coloca el número de cancelación que está anulada y la fecha que fue generada esa cancelación. Como podemos ver aquí, aquí ponemos cancelación anulada y se adjunta el cheque respectivo, ¿no? Tenemos el comprobante de pago 7740, que ese fue el comprobante de pago que se anuló en el sistema. Aquí podemos ver a qué factura era la que estaba afectada, y por ende, si el cliente ya nos hace el respectivo pago, tendríamos que aplicar a las mismas facturas, siendo el caso, ¿no? Y se anota aquí la fecha de cancelación. En este caso fue el 15 de julio con fecha de cobro 31 de julio. Solo anotamos la fecha de cancelación. Y ese es todo el proceso para los cheques devueltos.